Chicos, más preguntas, entonces. No hay preguntas. Bueno, Es que ingeniero, la verdad, no sé por qué, o no sé si es que estoy haciendo mal, pues es que no me coinciden las unidades en peso viguetas. eso, No sé Vigueta. por qué es, o sea, por lo que pues metro de punto 10 y metro de punto 45 quedan metros cuadrados y el de 240 está dividiéndose en la separación que también quedan metros. O sea, no sé si es que estoy haciendo, teniendo en cuenta mal las cosas o no sé qué estoy Bueno, haciendo. listo. Estamos diciendo que prácticamente 1 metro de vigueta. Si pensemos que es una vigueta que tiene de sección, vamos el dibujito, que sea una vigueta que tiene como sección 10 de ancho por 45 de alto y adicionalmente, pues voy a tener de fondo 1 metro, ¿cierto? ¿Cuánto pesa ese volumen por metro de vigueta? ¿Cuánto pesaría? Punto 045. Punto 0,45, ¿por qué? Es un metro por los punto 10 por los punto 45, ¿no? Por eso, pero eso, yo te estoy preguntando cuánto pesa eso y tú me estás dando un Te estoy volumen. dando es un volumen, sí. Sí, sí, Exactamente. sí. Entonces, el volumen listo, correcto. El volumen va a ser 0,10 por 0,45, ¿cierto? Por 1 metro, ¿cierto? Ese es el volumen, 0,045. Si a ese volumen yo lo multiplico por 2.400 kilos por metro cúbico, ¿qué me da? Kilos. Kilos. Eso quiere decir que 1 metro de vigueta pesa 108 kilos, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Ok, 1 metro de vigueta pesa 108 kilos. Entonces resulta que yo tengo una vigueta dispuesta, ¿dónde están mis dibujos? Una vigueta dispuesta acá y el otro metro me da por acá, ¿cierto? Porque tengo separación entre viguetas de 70 centímetros y el otro metro me da por acá. Entonces puedo decir una regla de 3. Si una vigueta, o sea, 1 metro de vigueta pesa 108 cada metro, ¿sí? ¿Cuánto me pesará cada 70 centímetros? Entonces hazme la cuenta. ¿Por qué cada 70 centímetros? Pues porque eso es lo que va a estar eh, separadas las viguetas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O Ok, sí, confusa esa señor. parte? No, no, no. O sea, si son 108 un metro, pues entonces ¿cuánto es 0.7, sí? Entonces, por eso fue que aquí nosotros dijimos, si eso es lo que me pesa 1 metro de vigueta, 1 metro de vigueta. Entonces acá mi cálculo fue que, pues esto por esto, esta celda de punto 10 por punto 45 por 2,4, ahí me está dando el 108, ¿cierto? 1 metro de vigueta. Y lo divido entre 0,7 para no tenerlo por metro lineal, sino por estos 0,7 metros de la separación, ¿cierto? Entonces lo tengo por metro cuadrado, ¿sí? Sí, sí, señor. No, ya. Listo, gracias. Sí, ya, ya. ¿Ya dan las unidades? Sí, sí, señor. De pronto ahí me haría falta el dato donde yo diga por 1 metro de longitud. No, 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 pero igual era que no estaba teniendo bien en cuenta las unidades. Pero Ah, sí, sí, ¿sí? gracias. Bueno, Sí, vale, sí, señor. listo. Eso es importante. Esos cálculos, aquí lo más difícil que vamos a hacer va a ser multiplicar. Bueno, dividir cuando somos así muy osados. Pero es importante saber de dónde salen esos datos. Esos de acá vienen conforme salen de la norma, este también sale de la norma en función de la geometría que definí,
¿cierto? El afinado, sale de la norma, el peso de la norma en función del predimensionamiento, y estos datos también me salen del predimensionamiento, ¿sí? Todas estas son las cargas. No sé si a ustedes se les ocurre otro tipo de cargas muertas adicionales, de pronto tienen agua concentrada en algún punto, ¿sí? Un tanque, pues, entonces lo consideran una carga Una muerta. pregunta, Señora, eso le iba a preguntar, es decir, para todas nuestras placas podríamos tener en consideración estas cosas, estos pesos que acabamos de calcular o en cada placa varía, hay cosas. depende del uso de la placa. Por ejemplo, si te remito al edificio Bacatá, el edificio Bacatá tiene diferentes usos. Entonces, en unos pisos va a tener acabados para piso de alto tráfico, ¿sí? Porque es zona comercial. Para otros pisos donde es zona residencial, pues el tráfico no va a ser tan alto, entonces va a tener otro tipo de acabados. Depende del uso. En las edificaciones que estamos manejando nosotros comúnmente, pues son relativamente pequeñas, entonces el uso se va a mantener. Sí, es raro que se cambie el tipo de acabados, pero pues puede ocurrir y pues para que lo tengamos presente. Bueno, señor. Esto es como el caso común, pero no el único, ¿sí? Listo, pregunten todo lo que consideren pertinente en el momento. En el caso de los ventanales o cosas así, ¿se tienen en cuenta? Era la tablita que tú estabas mostrando de la densidad del vidrio. O, Podría ser, pero lo que pasa es que si te das cuenta, en esta tabla, en esta tabla de muros, estamos considerando 250 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? O sea, que en cada metro cuadrado de la estructura vamos a tener 250 kilos por concepto de muros. Pero ahí donde tú estás, en ese metro cuadrado donde tú estás ubicada, no hay muros, pero ese diseño fue hecho para 250 kilos. Y más atrás, muy seguramente tampoco hay muros. Y más atrás, seguramente tampoco hay muros. Los muros son un sistema muy discreto, digámoslo así, de cargas. Entonces, en esos ok, 250 kilos por metro cuadrado, podemos irnos un poco más fino, donde estamos considerando los elementos de piso a techo macizos, ¿sí? Esas ventanas, pues ya muy seguramente tienen un menor peso que los muros, entonces ya estarían cubiertas por esa carga de 250 kilos por metro, ok, listo, ingeniero. ¿sí? En algún curso me acuerdo que me preguntaron pues, les pregunté si consideramos alguna carga adicional, ¿sí? Y me dijeron que el peso del guardaescoba, el peso de la pintura, ¿sí? Pues sí, obviamente, eso va a tener un peso como tal, pero pues ya está incluido dentro del peso de los muros. Esos 250 kilos por metro cuadrado, pues es una carga considerable. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón no, pues no discretizamos cuánto pesa el muro, cuánto pesa la ventana, cuánto pesa el muro si es de media altura o demás. Bueno, y de pronto aquí se nos aclara algo de lo que también nos está preguntando Noemí. Resulta, pues, digamos, este es un corte de un proyecto cualquiera, y en este proyecto, como creo que el que nos mostró Natalia, yo aquí tengo una terraza, vean, aquí tengo una terraza. Entonces, aquí uno sale en los días de cuarentena a que le dé el sol, ¿sí? Y muy seguramente, pues acá, pues si no considero estas cubiertas, acá yo puedo decir que es otra terraza, ¿cierto? Entonces, mis cargas para entrepiso, que sería esa zona central, vamos a marcar, esta zona de adentro, esta no era, esta zona al interior, es entrepiso, es de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Todo esto es entrepiso, es lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Por qué digo que es entrepiso? Porque esas cargas que tenemos, que hemos calculado ahorita,
que están aquí dispuestas las viguetas, la placa, el afinado, el acabado de piso, el acabado de techo, instalaciones, ductos, muros, corresponden a entrepiso. ¿Por qué? Porque generalmente en esas terrazas no encontramos particiones, no encontramos muros. Generalmente en esas terrazas el acabado de piso es diferente, ¿cierto? Lo común es que esas cargas en cubierta, en terraza, si queremos verlo acá, ¿cierto? Sean menores. Pero pues, como les acabo de decir, este es el caso común. Puede que ustedes en esas cargas de terraza encuentren unas mayores cargas por concepto de jardines, por concepto de circulación, ¿cierto? Por concepto de que allá tengan algunos eventos sociales. Entonces, consideren unos tipos de piso diferentes, unos, bueno, ya les dije jardines, materas, etcétera. Entonces, a tener en cuenta, ¿sí? Para este caso, pues vamos a evaluar las mismas consideraciones. Miremos qué se mantiene y qué deberíamos cambiar. El sistema de entrepiso como tal, plaqueta superior, viguetas, afinado, ¿se va a mantener en las cargas de cubierta o se va a cambiar en las cargas de cubierta? Siguen iguales. Porque siguen iguales. Porque el peso, o sea, el peso de la placa la necesito. Sí, o sea, si yo voy a construir un edificio tipo, donde las placas sean tipo, tendría que conseguir esos mismos diseños, por decirlo así. De ahí cambiaría el acabado del piso, de pronto ya no sería para una terraza, ya no sería baldosa, sino granito. Ya no consideraría el techo y ductos de pronto sí, si hubiera tanques, si tuviera tanques y muros de particiones, muros de pronto los antepechos perimetrales, ¿no? Sí. O Bueno, sea, la pregunta inicialmente iba más, digamos que aquí ya Andrés se nos extendió un poco. La pregunta puntual era, ¿la placa se mantiene o no se mantiene? Sí, se va a mantener la placa. ¿Por qué se mantiene? Pues porque es una estructura, estamos pensando en que sea una cubierta conformada por una placa rígida. Entonces, pues debe existir el mismo sistema de viguetería, ¿cierto? La viguetería no va sola, sino que va con la misma plaqueta encima y adicionalmente, pues vamos a ponerle un afinado. ¿Por qué? Porque, pues, sea el sistema de acabado de piso que le pongamos, pues vamos a tener un afinado para garantizar los drenajes de esa placa, ¿sí? Entonces voy a llevarme estos mismos valores de acabado de placa. Acabado de piso, Andrés me dijo, puede cambiar. Sí, totalmente de acuerdo, puede cambiar. Aquí la norma, o bueno, yo me traje uno, miremos dónde, ¿cierto? De esta tabla, la B3414, me dice cargas muertas mínimas de elementos no estructurales cubiertas, ¿sí? Y todas estas dos partes, estas dos tablas que se ven acá, aparentemente son dos tablas, corresponden a la misma tabla, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿usted qué es lo que quiere poner en su cubierta? Unas cubiertas aislantes o latón o madera o marquesinas. Vean ustedes que Daniel y compañía que tienen marquesinas, ¿sí? Unas cargas de cubierta, membranas, ¿sí? Para este caso yo seleccioné que para mi cubierta, pues la idea de mi cubierta es que no se meta el agua, entonces propuse un líquido aplicado, una membrana, una impermeabilización con líquido aplicado, que es esta que está acá. Ouch. Vamos a marcarla. Ah, pero me toca cambiar de pluma. Es esta así. ¿Qué es esta? Líquido aplicado. ¿Sí? Pero pues, reitero, ahí sí el proyecto, como ustedes lo tienen, ustedes proponen el tipo de acabado de cubierta que van a poner. Aquí yo lo que más pensé fue que fuera impermeable.
Sí, por eso dije, voy que tenga un líquido aplicado. ¿Ustedes han visto esos tipos de impermeabilización? ¿Ustedes han visto en la universidad la impermeabilización que estaban haciendo en las cubiertas? ¿Tuvieron la oportunidad? ¿Nunca? Pues yo he visto varias, estas de líquido aplicado que van van escurriendo ese líquido caliente, ¿cierto? Tratando y esparciéndolo de manera que toda la placa quede como revestida. También he visto unos con tela asfáltica, donde van poniendo la tela y después con un soplete detrás van derritiendo esa tela de manera que al derretirse, pues ese material bituminoso se vaya por las hendiduras y vaya sellando las fisuras para evitar pasos de agua. Ingeniero, digamos, en eso, digamos, como de diferencias de calidad, precios, o sea, digamos, de calidad serían las bituminosas. ¿De calidad? Sí, sí, porque digamos, yo conozco como pues la asfáltica, pero pues no creería que es como la menos, mm, pues la que tiene menor calidad. No, ahí sí no sé. Ahí sí ya tocaría recurrir a fichas comerciales a ver Mm, cuál ofrece mejor respuesta para determinado daño. ¿Sí? Ahí sí no me atrevo a decir que la bituminosa o que el líquido, que la tela, no sé, no sé. y digamos una pregunta así como, digamos, una construcción en una zona que sea demasiado húmeda, digamos, donde todo el tiempo está lloviendo, todo ese tema para el manejos, digamos, de humedad y todo ese tema debería manejar con todo este tema de impermeables. Pues se puede afrontar desde varios aspectos. Uno, si es muy húmedo y el terreno de fundación es muy húmedo y nosotros queremos evitar, pues como si la estructura está seca, empieza a chupar agua del terreno, ¿cierto? Entonces nos tocaría de pronto poner una membrana impermeabilizante en el piso debajo de la cimentación, ¿cierto? Para evitar que ese nivel de humedad suba a la estructura, por un lado. Por otro lado, se podría también afrontar dosificando la mezcla con algún tipo de impermeabilizante, ¿cierto? Como para Mm, retrasar ese movimiento de agua por los vasos capilares que se generen dentro de la misma matriz de concreto. Se puede afrontar también con este tipo de impermeabilización. Si llueve mucho y eventualmente tienes dudas de la calidad del proceso constructivo, pues en la cubierta se impermeabiliza y ahí se garantiza que al menos no entre el agua, ¿no? ¿Qué sí, más se puede? es que digamos, es que donde yo vivo, pues ¿En dónde es? realmente San José del Guaviare. Sí, Entonces, digamos, acá es totalmente húmedo y incluso pues todas las casas siempre presentan humedad pues, la parte de en la, las de la paredes. cubierta, ya sea y en las paredes, o sea, píntenla, o sea, a los meses ya están presentando eh, todo el tema de humedad, sea con pintura bueno, impermeable sería, bueno, las pinturas para Impermeabilizante. exteriores y demás, Sí. exacto, y Se todo, o sea, manchan. acaso es, sí, sí, porque digamos, y pues dije, como no, pues podría ser una, pero hace un tiempo también estuve como trabajando en una parte, como en la parte de actos de vecindad, haciendo, pues, participando, Sí. entonces pues tuve que ingresar a diferentes viviendas y exactamente, o sea, son todas las casas, o sea, de 20 casas, no, de 30 casas, por ahí una se salvaba. Mm. Entonces, digamos, creo que ese es un problema totalmente alto y no sabría, digamos, como tal, uno cómo podría de pronto llegar a manejar, cómo solucionar Sí, eso. pues eventualmente yo lo que haría sería, antes de hacer mi estructura de la fundación, yo pondría como una membrana impermeabilizante que me impermeabilice, que me aísla como tal el nivel de agua, el nivel freático del agua, porque así como les digo, es que la estructura pues se seca y demás, está al aire, está todo el tiempo ventilándose, entonces se seca con facilidad y pues se vuelve una esponja para el suelo pues el agua trata de irse para un lugar seco.
¿sí? O la estructura como tal empieza a chupar esa agua del piso. Yo lo aislaría de esa forma. Digamos que esa es una solución que siempre se da. Bueno, ahí sí sería en sentido inverso cuando tenemos tanques de almacenamiento, que si queremos que no vaya, de pronto que si existe alguna fuga de un tanque y que el suelo no se contamine, se deja la misma membrana para que contenga el contenido como tal del tanque y no llegue a contaminar el suelo, ¿sí? Lo trabajaría de la misma forma, pero con el efecto inverso. Ahora para que el agua no suba a la estructura. Sí, pues, Bueno, ingeniero, gracias. Ingeniero, una señor. pregunta. O sea que para asignar, por ejemplo, esas cargas de cubierta, ¿sí? Para asignar, por ejemplo, todas esas membranas, depende también del sitio y de las condiciones climáticas como tal del proyecto. Sí, pues digamos ya eso depende. Ahí, en esos planos que ustedes me mostraron, me decían terraza, ¿cierto? Generalmente en los planos arquitectónicos se dice terraza y tienen por allá una tabla de acabados. La terraza va es a disponer de piso tipo tal, no sé, alfa, tipo O sea, corona tal, y ya es o sobre un manto impermeabilizado. Ellos ya dan toda la especificación de cómo tienen que ser esos acabados. pero para que ellos te digan que va a tener esos acabados, previamente se debió haber hecho un estudio de, como tal, un estudio Mm, de, Pues más que estudio, lo que hacen ellos es consultar a los proveedores y consultar mucha ficha técnica. Entonces, listo, ellos genial. ya tienen su manual, bueno, como un vademecum, como un listado de proveedores y fichas técnicas que les diga, bueno, si usted tiene un problema de permeabilización, utilice este o utilice este otro, o vuelven a llamar al mismo asesor técnico y él les dará una receta con sus productos para que los receten y los especifiquen dentro de la obra. Listo, genial. Listo. Entonces, de aquí lo que debemos tener en cuenta es que la estructura yo tengo placas de entrepiso y tengo placas de cubierta, ¿cierto? Ahí mi primer muñequito que dibujé, pues es una placa de cubierta para el primer piso, ¿no? Es una terraza, aunque de ahí para arriba ya no tengo más estructura, ¿sí? Entonces se parece mucho a lo que tenía Daniel. No, Daniel tenía una, no era una terracita, sino que tenía ahí una doble altura, ¿no? Arriba tenía una cubierta que era con marquesina. Sí, era un hueco. Mm. Sí, o sea, sí, ahí se forma un hueco. Sí, pues es una doble altura, a decir verdad, que me da ventilación, me da iluminación y demás. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta entonces el tipo de impermeabilización y que lo que nos va a afectar a nosotros numéricamente es esto, básicamente. Ingeniero, El tipo entonces de... Señor, ingeniero, señor. para lo más recomendable de pronto para una terraza sería utilizar un concreto de baja permeabilidad o se podría ser concreto y adicionarle un mortero Pues que tenga las generalmente, características. generalmente se puede dosificar, se le aplica un aditivo que sea impermeabilizante, Ok. ¿sí? Entonces, ahí vuelvo, se va a un manual técnico de SICA, puede ser, de BASF, y ellos ya tienen sus productos, sus jarabes para dosificar la mezcla de concreto y que ya esos concretos se impermeabilicen. De hecho, cuando ustedes están diseñando tanques o cuando estén diseñando tanques, ustedes siempre van a pedir que ese concreto sea impermeabilizado. Sí, pues para garantizar esa estanqueidad y que no se pierda el contenido dentro de su tanque, sea agua, sea el producto que estén almacenando. Entonces, acá en esta impermeabilización si dijimos que era líquido aplicado, volviendo a mi tabla del líquido aplicado, son 5 kilogramos por metro cuadrado por cada centímetro de espesor, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto estamos poniendo?
Estamos hablando de 5 centímetros, bueno, perdón, aquí 5 kilos por metro cuadrado por cada centímetro. Aquí estamos suponiendo que dan 2 centímetros, por eso tenemos 10 kilos por metro cuadrado. Entonces aquí voy a utilizar más bien, le copio esta expresión y ya. Mejor aún, más fácil. ¿Sí? Y el acabado de techo, ¿será que el acabado de techo se mantiene o cambia? Cambia. ¿Por qué cambia? Depende, depende del material que vaya a utilizar, ¿no? Ya de pronto si este teja de zinc, No, eh, ojo, ojo. Ojo porque ese acabado de techo, ¿dónde es que yo lo estoy poniendo? Digamos, aquí por encima yo tengo el acabado de piso, ok, ya estoy ingresando. ¿cierto? Y aquí por debajo tengo el acabado de techo. Dentro de la misma placa. Aquí lo que ustedes me dijeron ahorita fue, si estoy en entrepiso, este acabado de piso, pues va a ser una baldosa, ¿cierto? Y por debajo le va a poner ¿qué fue lo que vimos? Un entramado metálico más yeso, ¿sí? Pero en la placa de cubierta, ese acabado de techo se mantiene o cambia. Se puede mantener. Generalmente se mantiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente yo me voy a parar aquí abajo. Voy a hacer mi muñequito parado aquí abajo. Ay, dibujé mi muñequito. Acá, ¿cierto? Si mira para arriba, ¿qué va a tener? Pues o lo paro acá, ¿cierto? Si mira para arriba, ¿qué va a tener? Pues va a tener el mismo acabado de techo. ¿Qué va a ser? El cielo raso, va a tener los ductos y demás, ¿cierto? Bueno, aquí abajo de pronto en el parqueadero no, dependiendo el tipo de acabado que le quiera dar el arquitecto al parqueadero. Pero como nosotros estamos hablando de superestructura, pues entonces decimos que ese cielo raso se va a mantener. Si ustedes se paran en el último piso de un edificio, ¿cierto? No en la cubierta, sino en el último piso de un edificio y miran hacia arriba, pues el acabado de techo va a ser el mismo que vieron en el piso de abajo, en el piso de abajo y en el piso de abajo, ¿cierto? Lo que pasa es que ya por fuera sí tiene la cubierta, entonces en esa cubierta no va a tener muros, no va a tener, pues generalmente, ¿no? Va a tener otro tipo de, de acabado de piso, ¿cierto? En general. Entonces, por esa razón, vamos a mantener el acabado de techo. ¿De acuerdo? Mm, Bueno, sí, ya dijimos que los muros no los vamos a considerar. Y acá pues voy a llevarme la suma, a ver cuánto me totaliza todo. Miremos, mientras que una placa de entrepiso, estamos hablando de 760 kilos por metro cuadrado, una placa de cubierta, estamos hablando de 410 kilos por metro cuadrado. Casi la mitad, ¿no? Estos valores a nosotros nos sirven como referencia. Ustedes saben que los geotecnistas siempre preguntan cuánto puede pesar un edificio. Ustedes pueden estimar el peso de su estructura diciendo, pues, si tengo 750 kilos por metro cuadrado de entrepiso por, no sé, un área, la que ustedes tengan, 2000 metros cuadrados, pues ya pueden estimar cuánto es que va a pesar su edificio. ¿Cierto que sí? En cuanto a cargas muertas. Y entonces el geotecnista, bueno, ¿cuánto es la carga que va a bajar por esta columna? Entonces ya ustedes dicen, pues si el edificio tiene 5 pisos y esa columna tiene un área aferente de, no sé, de 30 metros cuadrados, entonces por ahí va a bajar tanta carga. ¿Sí les han preguntado en Geotecnia esos datos? A mí llegan a preguntarme cada rato. ¿O no les han preguntado? ¿O- Sí. sí,
Pero ustedes ya tienen ese dato, es un dato como referencia. Esas cargas muertas generalmente están como entre 600, 500, 600 y 800 kilos por metro cuadrado para que tengan una referencia. Cuando ustedes hagan su evaluación de cargas, pues que tengan unos datos como coherentes. Y las de cubierta están entre 300 y 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Estructuras comunes. Puede que yo tenga otro tipo de estructuras con unas cargas mayores, pero pues lo tenemos en consideración. Cargas muertas. ¿Vamos bien con cargas muertas? ¿Qué fue lo que hicimos en este otro bloque? Pues dijimos o pensamos que nuestro sistema de cubierta va a tener una configuración distinta. Ya saben ustedes que aquí estamos empezando a aplicar criterio, ¿sí? Ustedes pueden decir, no, esto es mucho trabajo, estas 5 líneas son mucho trabajo, entonces yo digo que 760 kilos por metro cuadrado para toda la estructura, incluyendo carga de entrepiso y carga de cubierta, ¿sí? Pero lo que pasa es que tenemos aquí 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Por cuántos metros cuadrados que tenga mi estructura, por cuántos pisos. Eso me convierte en una carga bastante relevante. Y como lo veremos más adelante, esa carga es directamente proporcional a la carga sísmica. Más adelante es mañana. Entonces, pues, entre más pese mi estructura, va a tener más carga sísmica. O sea, voy a tener que poner una estructura, unos elementos como tal, unas columnas mucho más robustas para la misma carga sísmica, ¿sí? Y pues es algo que podemos optimizar desde acá con unos 3 sencillas multiplicaciones donde hago un avalúo un poco más cuidadoso de las cargas de cubierta. Obviamente tenemos que aplicarlas bien. Entonces, para que tengamos en cuenta los valores, 760 kilos metro cuadrado, 410 kilos por metro cuadrado. Y pues si continuamos con nuestro avalúo de cargas, allá terminamos cargas muertas. Bueno, terminamos es un decir. Suspendemos cargas muertas de placas. Y pasamos a cargas vivas en placas. Y estas cargas vivas en placas ya se encuentran en el título B4 de la norma y dependen necesariamente del tipo de uso que tenga la estructura. Entonces, si es reunión, oficinas, educativos, fábricas, institucional, comercio, residencial, almacenamiento, garajes o coliseos. ¿Sí? La mayoría de ustedes vi que eran de uso residencial, creo, algunos tenía comercio y algunos tenía educativo, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, uso residencial, yo creo, mi estructura va a tener uso residencial. Me dice que para cuartos privados y sus corredores voy a contar con una carga viva. ¿Qué es una carga viva? ¿Qué son que las cargas vivas? Todo lo que se esté moviendo permanentemente. Son cargas Las personas, transitorias. sí, sí. Cargas transitorias, ¿sí? Mientras que las cargas muertas son cargas permanentes en la estructura, o más bien con baja posibilidad de, de alterarse o de cambio a lo largo de la vida útil de la estructura. Las cargas vivas sí van a estar en continuo movimiento, pues movimiento en cuanto a magnitud. Bueno, ya sabemos que también tienen posibilidad de moverse en toda la estructura. Y aquí dijimos que contemplamos 180 kilos por metro cuadrado. Y me gusta siempre hacer la reflexión de esos 180 kilos, si estamos hablando de cargas vivas que asociamos a las personas, ¿cierto? 180 kilos, ¿cuántas personas son? Personas completas. ¿Pueden ser Pues 3? pueden ser 3 Dos. mujeres o 2 hombres. Pueden ser 3 mujeres. ¿Sí? Pensémoslo que sean 3 mujeres por metro cuadrado. Entonces, ustedes ahí en el piso trazan su metro cuadrado, ¿cierto? Ya ahí ubican 3 mujeres. Y al ladito trazan otro metro cuadrado y ubican otras 3 mujeres. Y al ladito
otro metro cuadrado y ubican otras 3 mujeres dentro de su casa, donde se encuentran en este momento, en aislamiento, ¿cierto? O sea, en 3 metros cuadrados tengo ahí 9 mujeres. Y ustedes voltean a mirar y muy seguramente están solos, ¿sí? Pero pues nos damos cuenta que es un estimativo de carga que se hace, que es bastante holgado, ¿no? Porque en el resto de la edificación, el resto de la casa, se va a contemplar la misma carga. Y eso que estamos solo evaluando la carga residencial para cuartos privados y sus corredores. Adicionalmente, bueno, vean, las escaleras tienen 300 kilos por metro cuadrado, tienen una mayor carga. Y vean que los balcones tienen 500 kilos por metro cuadrado. Estamos hablando de chicas que pesan del orden de 60 kilos, ¿cierto? 9 chicas en un metro cuadrado en un balcón. ¿Será que caben físicamente? Creo que ya no caben físicamente, ¿cierto? Pero es que para, digamos, este ejercicio es para ver en función de personas cuántas, qué volumen y qué peso está asociado a esa cantidad de personas, ¿sí? Si vemos el de uso educativo, que es el de la Universidad de La Salle, salones de clase, 200 kilos por metro cuadrado, pueden ser las mismas 3 mujeres, o bueno, pongamos ahora 3 hombres, ¿cierto? 3 hombres por metro cuadrado. ¿Y será que en un salón sí se llenan 3 hombres por metro cuadrado? Pues en lo que vimos antes del aislamiento no se estaba llenando con esa densidad, ¿sí? E incluso, supongamos, se llenan, ok, pero resulta que en el momento que está lleno un salón, el salón de lado está desocupado. Y en el cambio de clase puede que se ocupe el otro salón y este en el que estamos se desocupe o llegue una clase donde está a mitad de ocupación, ¿cierto? Por eso son cargas transitorias. Pero nosotros todo lo vamos a evaluar como si tuviera una capacidad de 200 kilos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía hace un momento que nosotros tenemos unos factores de seguridad ahí, que de pronto sea muy fino hilar el peso de las viguetas, de las riostras, porque aquí ya nosotros vamos a tener unas consideraciones adicionales de carga, ¿cierto? Que puede que no sean tan reales, aunque se han hecho algunos estudios y ya se ha optado por llegar a estos valores, ¿de acuerdo? Que siguen siendo altos. Miremos en educativos, corredores y escaleras, 500 kilos por metro cuadrado. Biblioteca, 700 kilos por metro cuadrado. O sea que dentro de una misma edificación yo puedo tener diferentes usos, ¿sí? El caso más evidente es una universidad donde tengo salones, tengo oficinas, tengo bibliotecas, tengo zonas de reunión, tengo auditorios y demás. Ahí encontramos en este listado todas esas consideraciones para tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a tomar cuál entonces. Sí, uso residencial, 180 kilos por metro cuadrado. Solo nos remitimos a las tablas de momento. Para cargas de entrepiso. ¿Preguntas? Y digamos, pues dado el caso, digamos que un establecimiento, digamos, se construya para cierto uso,